Reconoce tu propósito, parte 3. En la primera parte hablamos acerca de poder reconocer su llamado, aprender a reconocer su voz. Vimos una práctica muy fácil de poder hacer para poder reconocer cuál es la voz del Señor. En la segunda parte aprendimos qué es lo que necesitamos dejar atrás, cómo podemos dejarlo atrás, porque necesitamos una nueva identidad para poder obedecer ese llamado que Él tiene para nosotros. Y en esa tercera parte quiero profundizar muchísimo acerca de la obediencia y porque es el único camino para que tú realmente puedas hacer lo que Dios espera de ti. A veces uno piensa que los mandamientos de Dios son una carga y hasta que los veamos de esa manera se nos va a hacer súper difícil hacer. Pero cuando nosotros comenzamos a practicar obediencia a todos los mandamientos, principalmente los mandamientos que son más difíciles de cumplir, comenzamos a tener una comprensión mucho más clara. Una comprensión que viene no solamente por estudiar, sino por aplicar, por practicar. Porque nosotros aprendemos no solamente por el estudio, sino por la fe. Y la fe definitivamente es un principio de acción. En, en una frase bastante común, y aún en las escrituras y profetas sintieron en su corazón, ¿no? No sentirse capaz, no sentirse listos. Entonces, la única manera de que nosotros podamos estar, por así decirlo, listos, es poder aceptar ese llamado. Esta obediencia va a abrir caminos que la preparación por sí sola nunca va a abrir. Nosotros podemos estar preparándonos en lo que pensamos que tenemos que prepararnos y está perfectamente bien. El Señor ama que nosotros estemos aprendiendo, que estemos progresando, que tengamos esa intención, que podamos tener esa iniciativa de hacerlo por nosotros mismos. Sin embargo, Él ha demostrado que nos llama en momentos en los que a veces estamos en otros asuntos. Y esta viene a ser la prueba, justamente. Y cuando nosotros escogemos dejar atrás todo lo que nosotros creíamos que era bueno, comenzamos a ver un camino que es aún mucho mejor. Porque una verdad que prevalece es que Él sabe mucho mejor lo que nosotros necesitamos y lo que es mejor para nuestra propia vida. Y no solamente me refiero a esta vida terrenal, sino a nuestra vida por la eternidad. Este propósito como tal, porque hemos comprendido que el propósito es para todos el mismo, es poder transformarnos. Lo que va variando para cada persona es la forma en la que se ve, es la ejecución, es cuál es nuestra función en esta tierra, ¿no? Entonces, esa función como tal no se va a revelar necesariamente por completo desde el principio, sino se va a ir activando con la obediencia. Vamos a sentir tal vez un impulso de hacer algo en específico y si nosotros lo seguimos, vamos a comenzar a tener más claridad y más claridad de lo que realmente nos corresponde a nosotros y nuestro entusiasmo va a comenzar a crecer. Y va a ser todo en base a la fe, porque generalmente los caminos de Dios, o mejor dicho, todos los caminos de Dios requieren de fe. El principal propósito del Señor no es que nosotros alcancemos algo para esta vida terrenal, sino que podamos desarrollar nuestros dones espirituales y sobre todo nuestra fe en Él. Entonces, esta función como tal, lo que tenemos que hacer aquí que va a llenar el alma, nos va a encontrar cuando comenzamos a decir sí en lo pequeño, sí en las cosas simples que Él nos comienza a mandar. Preguntas sencillas que nos pueden ayudar a reflexionar es, ¿qué estoy postergando por miedo a fallar? ¿Dónde me puso la vida hoy y qué estoy haciendo ahí? Siempre estamos en el lugar que deberíamos estar. Nuestro enfoque debería ser cómo puedo ser de la mejor manera en este lugar, qué es lo mejor que puedo entregar en este lugar. No necesitamos estar en nuestro lugar. Vamos a estar en otro lugar cuando Dios quiera, pero este lugar, este presente es nuestra preparación para lo que sí. Y si el llamado empieza en lo que menos queremos hacer, a veces requerimos aprender de humildad y es por eso que estamos en lugares en los que nos sentimos mortificados. Y a veces es lo que más necesitamos. Por eso que agradecer absolutamente todo, sobre todo las cosas que no nos agradan, es parte de poder aprender cómo funciona todo eso, ¿no? Y estoy esperando sentirme listo o estar dispuesto. ¿Estamos esperando realmente estar preparados o es solamente un temor? A veces esa prudencia como tal es solamente un disfraz de temor, de miedo, ¿no? Recordemos que nuestro espíritu es un espíritu de valentía. Entonces seguimos reforzando la idea de la obediencia que viene alineada no con estar completamente lisos o sentirnos lisos, sino la obediencia que está relacionada con la fe de que Él nos va a dar un llamado que sí vamos a poder cumplir porque Él nos va a capacitar. En Éxodo 3, 11 al 12, en esta escritura dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? En este caso, Moisés estaba siendo llamado por el Señor para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, él sabía que el faraón era súper poderoso
Entonces él se sentía pequeño ante el faraón. Y así nos hace sentir pequeños o insuficientes para el llamado que tiene el Señor. Y es parte del camino. Reconocer nuestra pequeñez ante el llamado. Pero recordemos que el llamado como tal no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver o con nuestras fuerzas físicas, tiene que ver con nuestra disposición, con nuestro deseo de obedecer, de seguir ese llamado, de esas cosas simples que van a empezar a darse en nuestro camino en donde nos encontremos. En Zacarías 4:10 dice, no menosprecéis los pequeños comienzos. A veces nosotros queremos empezar a lo grande, decimos que tenemos sueños grandes y está bien. Sin embargo, el Señor realmente nos ha demostrado que Él se manifiesta a través de cosas pequeñas y sencillas. Y eso es lo que realmente a veces confunde a las mentes sabias. Aparentemente, estas mentes sabias menosprecian el consejo de Dios y por tanto dejan de lado lo que es más importante y se pierden de toda la bendición que Dios tenía preparado para ellos, ¿no? Y en Lucas 16:10, que es una escritura bastante conocida, nos habla de que nosotros debemos ser fieles en lo poco, fieles en lo que tenemos, ¿no? A veces decimos, cuando tengamos mucho, vamos a hacer mucho. Sin embargo, estoy completamente segura que con lo que tenemos ya podemos hacer más que suficiente las cosas que tenemos que hacer. Entonces acá estamos haciendo un énfasis mucho en la obediencia y que no necesitamos saberlo todo ni tenerlo todo, que el siguiente paso es lo que necesitamos para poder empezar este camino. Y habrán caídas, pero el Señor, como ya hemos aprendido en otros capítulos acerca del arrepentimiento, dejamos de lado identidades que están llenas de temor, que están llenas de juicio y nos aferramos a la identidad que tiene la fe, que desea aferrarse a la presencia del Señor. Y hago un refuerzo con la historia de Moisés, ¿no? Moisés como tal se sentía incapaz, se sentía inseguro, no se sentía preparado, ¿no? Pero realmente Dios no corrige su debilidad, no le quita las debilidades, sino le promete que Él estará con él. Entonces tenemos que darnos cuenta en la manera en la que Dios actúa. Dios no nos va a quitar nuestras debilidades. El propósito de nuestras debilidades como tal no es que desaparezcan necesariamente. El propósito de nuestras debilidades es que podamos humillarnos ante Dios, que podamos reconocer su poder, que podamos ser testigos de Él, de que Él es el poderoso. Entonces, cada uno su lugar. Nosotros somos hijos de Dios y Él es el Dios todopoderoso. Y el poder nosotros, por así decirlo, pisar tierra y saber exactamente quiénes somos, nos va a ayudar realmente a poder vivir en paz, vivir tranquilos, vivir confiados, porque ya no estamos pensando que nosotros tenemos que solucionarlo o qué tan preparados estamos, sino siempre vamos a repetir en nuestra mente, Él es el Todopoderoso, Él sabe lo que hace, Él realmente siempre tiene un camino y vamos a desear obedecer. Por eso que la obediencia es el único camino, porque Él nunca va a mandar a hacer algo sin antes preparar un camino para que podamos cumplir. Ahora, este llamado como tal para Moisés no dependía de su elocuencia, de su capacidad de hablar, de comunicar, sino de su obediencia, de su disposición, de su corazón. Entonces, poder dar lo mejor donde la vida nos pone y dejar que Dios haga el resto. Para poder terminar esta parte como tal de reconocer nuestro propósito, hemos aprendido que lo más importante como tal es poder saber que lo que más importa es nuestra transformación y que nuestra función como tal es lo que se va a ir desplegando cuando aprendamos a escuchar, cuando dejemos de lado viejas identidades y como digo aquí, cuando comenzamos a obedecer paso a paso, desde lo pequeño, siendo humildes, entregando nuestro corazón. La obediencia es el único camino. Yo sé realmente que Jesucristo es el único camino y que la obediencia y los principios celestiales nos va a preparar para poder morar más adelante en un lugar especial, en el reino más elevado, en donde está Dios y Jesucristo y las cosas más maravillosas que ni yo misma me puedo imaginar. Y esto lo quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.